En este video me voy a proponer hablar sobre imperialismo. Ya desde 1890, 1900, la industrialización se había diseminado por toda Europa, sin cubrirla en su totalidad. Había zonas más industrializadas que otras. Alemania, Inglaterra, Francia, Austria, Italia del Norte, los países escandinavos iban a la cabeza de la industrialización, sobre todo Inglaterra. Había otra parte de Europa más atrasada, como era la península ibérica, Italia del Sur, los Balcanes. Fuera de Europa también había países industrializados, como Estados Unidos y Japón. Habían logrado desarrollar y consolidar su potencial industrial. Pero la competencia por ampliar los distintos espacios coloniales que manejaba cada estado va a ser un elemento motor para el desarrollo del imperialismo. Ese imperialismo que va a tener su mayor alcance en el último tercio del siglo XIX. ¿Qué es imperialismo entonces? Es cuando un Estado domina otras tierras, cuando un Estado que se considera más poderoso ejerce su fuerza, que puede ser de dominación política, económica, a un Estado que considera menor o menos desarrollado. Muchas veces he visto a la palabra imperialismo como sinónimo del colonialismo. En ambos, las metrópolis controlan una serie de territorios, los explotan económicamente. Pero en colonialismo, que se da entre los siglos XVI, XVII y XVIII, sobre todo en las primeras fases de la expansión europea, las metrópolis intentaban imponer sus estructuras y sus formas de vida. En el imperialismo, el principal objetivo es el control político, económico y militar, y sobre todo, una conquista sistemática de cada vez mayor cantidad de territorios para así alcanzar el reconocimiento de potencias mundiales entre sus pares. ¿Había causas del imperialismo? ¿Había algo que motivaba al imperialismo para seguir? Y sí, de 1850 a 1900 la población europea creció más de 150 millones. Las condiciones de vida de la clase trabajadora en los países industriales animó a muchos a buscar mejores perspectivas de vida. Entonces se va a producir lo que se conoce como la inmigración. Fíjense la fecha, 1850 a 1900. Nuestro país es uno de los países a donde va a venir ese grupo de clase trabajadora que tenía una mala vida en Europa o pocas perspectivas de mejorar y va a hacer los viajes hacia el continente americano, busca radicarse acá en busca de un mejor futuro, de una mejor posibilidad de vida. Ese incremento demográfico que afecta a las grandes potencias, ¿cómo se va a disminuir? Bien, con la persistente inmigración hacia áreas extensas que tenían poca población. Nuestro país era uno de esos. Causas económicas. Búsqueda de nuevos territorios, necesitaban invertir el exceso de capitales acumulados que tenían, es decir, que no solo van a tomar un territorio, sino que le van a llevar infraestructura, ferrocarriles, puertos. En el caso de Argentina, por ejemplo, Inglaterra no nos invade, pero económicamente realiza muchas inversiones en nuestro país, en ferrocarriles, puertos, grandes obras. ¿Lo hacía porque nos quería mucho? No. Lo hacía porque necesitaba sacar la materia prima del interior del país y si no hacía ferrocarriles y todo lo demás, ¿cómo lo iba a sacar? A todo esto le pueden sumar las causas ideológicas. ¿Qué quiero decir con las causas ideológicas? En esa época habían posiciones nacionalistas e inclusive racistas en donde impulsaban la expansión territorial con o sin el consentimiento de los pueblos autóctonos. Piensen en esto. En 1885 se hace la conferencia en Berlín por las potencias europeas para repartirse África y les dije, y nadie de África está presente. Fíjense cómo los consideraban. Es más, ellos creían
que no es que fueran malos porque eran racistas, no, eran repaternales. Lo que hacían era rescatarlos del atraso a esas poblaciones autóctonas mediante la instrucción, la educación, y para eso que hacían, los conquistaban. El imperialismo también tuvo causas científicas y técnicas. Durante todo el siglo XIX se van a profundizar y se van a fomentar los estudios geográficos, geofísicos, geológicos. Entonces, la curiosidad, la aventura, los lleva a ir mucho más allá, a descubrir y crear nuevas rutas, sobre todo de índole militar o económica. Realizan congresos, conferencias para poder propagar sus ideas, organizan expediciones. Se exploran grandes ríos, sobre todo en África, como el Nilo, el Níger, el Congo. Se va a buscar recorrer más Asia, conocer el Himalaya llegar al Himalaya o atravesar la Siberia. Les interesa todos aquellos territorios poco conocidos. Otro de los aspectos científicos y tecnológicos que van a investigar tienen que ver con la superioridad técnica, sobre todo militar. Descubrir nuevas armas de fuego, transportes masivos y más rápidos, mejor organización. A ver, se están preparando para una guerra que en algún momento va a llegar. Los grandes imperios coloniales, ahí los tienen. Francia, Alemania, Italia, Portugal, Países Bajos, que sería Holanda. ¿Sí? Fíjense en África, un gran porcentaje es de Francia, ¿sí? También tienen territorio los italianos en Libia y en Somalia. Alemania tiene algunas regiones, también en las zonas de la Polinesia tiene unas regiones. ¿Tuvo consecuencias el imperialismo? Sí, de toda índole, económicas, sociales, políticas, culturales. Las zonas dominadas vieron muchas veces cambiado su territorio con renovación por la instalación de infraestructura que la metrópoli instalaba en la colonia para poder extraer la materia prima desde el interior hacia la zona de los puertos. Esa infraestructura podían ser ferrocarriles, mejores puertos, que los ayudaran a poder extraer mayor materia prima en menor tiempo. Sociales, porque la estructura social cambió. Normalmente los puestos más altos de la sociedad estaban cubiertos por gente que venía de la metrópoli o autóctonos de élite dominantes, mientras que el resto de la población servía de mano de obra barata. Políticas, porque si bien las colonias dependían de la metrópoli y tenían un tipo de organización que podía ser un protectorado, no estaban exentas de conflictos. Para el final, el imperialismo contó con tantas adhesiones como rechazos, y fue también la opinión pública europea una de las que más criticó al imperialismo cuando empiezan a conocerse noticias de las atrocidades que se cometen en nombre de la civilización occidental. Lo que vive África, los conflictos que tienen que padecer los naturales ante el dominio y la presión ejercida por los distintos países europeos.